más preámbulos, entonces voy a invitar al primer conferencista, que en reemplazo del ministro y sin alterarle la situación al doctor Alejandro Haddad, al doctor John Jairo Estrada. Él es él es profesor de Pediatría y Educación Médica, decano del Profesorado y de Asuntos Multiculturales y director del Centro de Investigaciones en Disparidades en Salud en California University en Ciencia Medicina. Él es doctor de la Universidad de Antioquia. Yo no quería leer esto porque le faltó el principal estudio y grado que obtuvo él en medicina, y es de haber sido compañero mío en las grandes luchas de la Universidad de Antioquia por dotar a la universidad de una universidad nacional científica y al servicio de la población. Posteriormente, él realizó estudios de posgrado en pediatría e inmunología de enfermedades infecciosas en Estados Unidos. Allí ha laborado durante 40 años. En su calidad de clínico, investigador y educador médico, ha publicado sus trabajos en prestigiosas revistas indexadas y durante su carrera ha obtenido amplia financiación del gobierno americano, de la Comunidad Europea y de organizaciones filantrópicas. Además, ha recibido numerosos reconocimientos por su labor científica y social en defensa de poblaciones vulnerables. Hoy, el doctor Estrada hará una presentación sobre la medicina personalizada, también conocida como medicina de precisión, y el rol del médico en la medicina del futuro. No digo más y quedan ustedes para que disfruten los conocimientos y las ideas que tiene el doctor John Jairo Estrada. Gracias, doctor Contreras. Usted no ha cambiado nada. Su elocuencia. Dios le bendiga ese cerebro. ¿Usted cree en Dios? ¿O no? Sí creemos en Dios. Bueno. Me da mucha pena no poder estar en todo el Congreso porque me parece interesantísimo. Desafortunadamente tenía otros compromisos y Pedro me ha estado acosando por 15 días y finalmente logré mover cosas y venir, pero el Congreso va a estar interesantísimo. Solo una cosa quisiera que ustedes recordaran: cómo incorporar a la generación joven en sus organizaciones. Aquí debería haber una persona joven traída por cada uno de ustedes, de alguna forma. Y eso es una obligación que nosotros tenemos. En Bucaramanga, donde estoy de profesor visitante, me invitó el colegio, me han invitado 2 veces. Y yo les dije, no vuelvo hasta que ustedes no se comprometan, cada que ustedes se reúnen, a traer a un estudiante de medicina. Porque estos muchachos hoy en día no están expuestos a esto. Ellos no entienden la colegialidad, ellos no entienden la lucha y cómo se lucha, y no tienen una visión de el médico como empleado, como trabajador de la salud. Ellos no entienden, ellos se la pasan más tiempo en el Facebook, y yo creo que es obligación nuestra el mostrar toda la riqueza que nosotros hemos traído a la medicina con sus altibajos y sus problemas. Los muchachos hoy en día no ven esto, ellos no ven esto. Ellos puede que vayan a congresos muy sofisticados, pero el sentimiento de trabajadores de la salud no lo tienen. Yo me acuerdo con Pedro en la Universidad de Antioquia cuando peleábamos por la excelencia académica. Eso fue muy interesante. Es decir, el gremio, pero al mismo tiempo la excelencia académica. Entonces, para no extenderme en las palabras de Pedro, quisiera darles mucho mi agradecimiento y pues tristeza por no estar aquí, por perderme el almuerzo y el reto de tratar de incorporar gente joven en todas las actividades. Muchas gracias a Alfonso, a Constanza, a Rafael por toda la organización, al señor del audiovisual, que no recuerdo su nombre, y muchas gracias a los organizadores del programa. Entonces, los objetivos míos hoy son los siguientes. Primero,
clarificar el concepto de medicina personalizada, discutir las bases biomoleculares, introducir y clarificar el concepto de omics, enfocar la discusión usando un ejemplo que es la farmacogenómica, presentar usos en la prevención y el tratamiento, discutir el rol del médico en la medicina personalizada y presentar un modelo de programa de medicina personalizada que estamos desarrollando en la Universidad de Santander en colaboración con TGen, que es una de las instituciones más avanzadas del mundo en medicina de precisión en los Estados Unidos, localizada en los Estados Unidos. Y es un modelo que quería discutir con ustedes. Me van a excusar porque las diapositivas están en inglés, pero voy a hacer un esfuerzo por traducirlas. Definitivamente no me ha quedado el tiempo de traducirlas al español. Medicina personalizada, y volvamos otra vez a esto porque hay muchas concepciones, particularmente cuando yo discuto esto con colegas médicos, de que es que esta medicina nos va a reemplazar a nosotros los médicos, y no es así. Si no hay médicos, no hay medicina personalizada. Y esa es la primera cosa que hay que discutir. Ahora, el reto es cómo se adapta el médico a las nuevas herramientas de diagnóstico y prevención para hacer una mejor medicina. Ese es un concepto que yo quiero que quede claro y espero que quede claro a través de la intervención. El segundo concepto es de que esto no es epidemiología, de que la medicina indudablemente de que la salud y la enfermedad está enmarcada en un concepto biopsicosocial, que ustedes conocen muy bien o que conocemos muy bien, al cual nosotros nos adherimos en nuestra forma de pensar y de practicar. Entonces el segundo concepto es que la medicina personalizada de por sí contribuye a la epidemiología y a la salud pública. O sea que esos dos conceptos espero queden muy claros, y voy a hacer la intervención de una forma sencilla para que quedemos en eso. Entonces, la medicina personalizada es el uso de herramientas de diagnóstico y de tamizaje para un mejor manejo individual de la enfermedad del paciente o de la predisposición a la enfermedad. Entonces aquí tenemos un manejo más individualizado y también la predisposición a la enfermedad. Y medicina personalizada nos va a facilitar una determinación del riesgo, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento específicamente diseñado a las características únicas del individuo o del paciente, y de hecho mejorando la calidad de vida y la salud pública. Son dos conceptos bien importantes. Vamos a genética 101 y miremos los pathways, los clásicos rutas metabólicas que nosotros conocemos y que nos enseñaron en medicina. Entonces empecemos con el DNA, el genoma, y recuerden que nosotros tenemos los pares, los nucleóticos están pareados, y están pareados la guanina con la citosina, la adenina con la timidina, clásico, la doble hélix, ¿cierto?, del DNA. Y esto a través del RNA. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en medicina, el RNA no tenía, nadie sabía qué hacía el RNA, estaba ya en el aparato de Golgi, qué es lo que hace, y ahora se ha determinado que el RNA es otro genoma potentísimo que regula, y usted sabe, usted sabe en sus estudios de epigenética, recuérdeme su apellido por favor. Germán Aguirre. El doctor Aguirre, de la importancia que ha adquirido el RNA últimamente, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de los microRNAs. Y entonces, y esto va a determinar, a ver si sé cómo manejar esta cosa. Tengo unos dedos muy grandes aquí. La
formación de las proteínas, por ejemplo las enzimas. Entonces van a estar codificadas por el DNA. Esto es muy importante, la transcripción del RNA y la formación de las proteínas, y lo que es más importante, los metabolitos. Que antiguamente nosotros pensábamos que los metabolitos eran iguales en todo el mundo. No, cada uno de nosotros tiene una diversidad de cómo se comportan nuestros metabolitos y cómo son diferentes y cómo esos metabolitos están determinados genéticamente a través de esta ruta. O sea que es una cosa importante de tener en cuenta, porque eso va a determinar el tratamiento individual, cómo se manejan las medicaciones, los medicamentos, de acuerdo al fenotipo individual que incluye los diferentes metabolitos. Entonces, el genoma, en términos de estudio, y esto tiene muchas implicaciones en la educación médica, como vamos a ver más tarde, entonces el genoma lo maneja el DNA. Todo lo que se relaciona con DNA es el genoma. El RNA es el transcriptoma o el transcriptomics, que esto es una disciplina que ha avanzado bastante, que es a través del estudio del ARN. El proteoma, que se relaciona con las proteínas. Entonces, volviendo otra vez, tenemos el DNA, la transcripción a través del ARN, las proteínas, y dentro de las proteínas tenemos los metabolitos: azúcares, nucleótidos, aminoácidos o lípidos. Por ejemplo, hay una nueva disciplina muy importante para los cardiólogos o los que trabajan en medicina cardiovascular, que es el lipidoma. Y hoy en día se están haciendo ya caracterizaciones individuales del lipidoma para estudiar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y, lo que es más importante, el tratamiento. Si estas medicinas que reducen los lípidos o que alteran el metabolismo de los lípidos, hay que personalizarlas. Eso se hace a través del lipidoma. Y, como habíamos dicho, estos metabolitos determinan el fenotipo y la función, cómo se expresa la enfermedad o cómo se expresa la salud, que es el fenotipo, tal como habíamos aprendido en genética. Entonces tenemos el genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma para introducir el concepto de omics. Y hoy sería, no terminaríamos si pudiéramos hablar de cada una de estas disciplinas. Mucho tiempo. Entonces he escogido una sola, que es la farmacogenómica, para explicar el concepto de medicina personalizada, medicina genómica o medicina de precisión. Y ya hay publicaciones, una cantidad de publicaciones, revistas dedicadas exclusivamente al omics para la medicina personalizada. Esta es una de ellas. Volviendo otra vez al ADN, entonces tenemos la doble hélice. Estos son pares: la timidina, la adenina, la guanina, la citosina. Esta es una persona que tiene esta secuencia, y esta persona, por alguna razón, esto es distinto a nivel de un solo nucleótido. Esta es la secuencia en estas personas, y por alguna razón esta persona tiene una guanina y esta persona tiene una adenina. Y eso se llama como single nucleotide polymorphisms, o sea que cada uno de nosotros, si se pudiera hacer un tamizaje del polimorfismo, encontraríamos en cada uno de nosotros distintos polimorfismos determinados por un solo nucleótido. Y este es un modelo de genómica. No son mutaciones, porque de hecho nos permiten funcionar, pero nos hacen diferentes. Single nucleotide polymorphismos, polimorfismos de un solo nucleótido. Entonces, ¿qué hay? Por ejemplo, en la secuencia del genoma humano, que la estudia la genómica, tenemos más de 10 millones de polimorfismos que se han descrito.
incluso en el genoma humano, en el estudio del genoma humano, se ha podido determinar más de 10 millones de polimorfismos, y no quiere decir que 10 millones de personas están enfermas o tienen algún problema. No, no necesariamente. Son polimorfismos normales que tienen implicación en la expresión de la salud, la enfermedad e implicaciones en el tratamiento. En términos de la expresión de los perfiles de expresión genética que lo estudia el transcriptomics o la transcriptómica, los microarrays que hablaba el doctor, tenemos 25.000 diferencias o transcripts, que son 25.000 determinados por microarrays, que ahora vamos a ver qué significa eso, y todos los días se están describiendo más microarrays. Recuérdenme que esto se relaciona con el ARN, el RNA. Y en términos de proteomics, hay, por ejemplo, 100.000 productos distintos descritos hoy en día por la proteómica. Y en términos de la metabolómica o metabolomics, se han descrito aproximadamente 5.000 moléculas pequeñas que tienen distinta expresión en distintas personas. Y todos los días esto se ha aumentado. Entonces, la primera implicación de esto es cómo se maneja esto desde el punto de vista de información y cómo va a tener el médico acceso a eso, y ahora lo vamos a ver cómo esto se puede destilar en la práctica, y ahí viene la ayuda de la informática, la bioinformática, que nos ha facilitado en medicina manejar los datos de pacientes en el mundo a través del computador y poder comparar su paciente individual con una base de datos mundial que también está determinada de acuerdo al sexo, de acuerdo a la raza, a la etnicidad. Entonces, todos estos datos, gracias a Dios, tenemos la bioinformática, la informática, los magos del computador. Nosotros somos de la generación que nosotros no estudiamos, al menos yo, con computadores, nosotros estudiamos con libros. Pero hoy en día la medicina se practica a través del computador, a través de la informática. Volviendo a ejemplos de polimorfismos, entonces este es un ejemplo, un cambio de la secuencia de un solo nucleótido, aquí en este caso. Entonces esto, por ejemplo, es la secuencia normal, guanina, citosina, adenina, timidina, y por alguna razón en este punto hubo un cambio guanina, citosina, que debería ser adenina, timidina, y esto se llama un single nucleotide un polimorfismo de un solo nucleótido en la doble hélice. Este es copias, por ejemplo, esta secuencia CCT, GGA, esto está pareado, se repite y se llama copy number, variaciones de una copia, normales, pero que ocurren en los humanos, ¿cierto? Y también pues en otras especies. Entonces este es otro ejemplo de polimorfismo. Y hay unos polimorfismos que se llaman indel polimorfismo, que es la ausencia de un par, por alguna forma. Recordemos que esto no son mutaciones, son variaciones normales de nuestra genética y que van a tener implicaciones en el fenotipo, en la expresión fenotípica. Entonces, el fenotipo está determinado, como habíamos visto antes, que esto es la expresión de la genética, de la proteómica, de la genómica, de la metabolómica. Entonces tenemos la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, lo cual van a determinar el fenotipo. Recordemos que todo esto son distintas disciplinas. La genómica dedicada al DNA, la transcriptómica al RNA, la proteómica a las proteínas y los metabolitos, y esto va a determinar el balance entre enfermedad y salud. En nuestro laboratorio nosotros estudiamos inflamación. La inflamación
ya se ha descubierto la importancia que tiene la inflamación en todo. Esto que cargamos nosotros aquí es el órgano inflamatorio más potente que nosotros tenemos. Porque antes pensábamos que la grasa era inactiva, que estaba ahí estorbando. Y ahora sabemos que el tejido graso es supremamente activo. Se ha podido aislar que el tejido graso es un órgano inmunológico. Tiene linfoquinas, tiene células de todas clases y afecta todo. De ahí que la obesidad se ha convertido en un riesgo no solamente psicológico, sino cardiovascular, de todo, ¿cierto? Porque ya se ha demostrado que la inflamación, que la grasa es un órgano potente desde el punto de vista inmunológico, inflamatorio, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro laboratorio nos hemos dedicado a estudiar la inflamación y qué influencia tiene la inflamación en la obesidad. Porque hemos descubierto, trabajando con personas de raza blanca y personas de raza negra, trabajando con pacientes pediátricos, que el tratamiento de la obesidad no es el mismo para todos. Hay factores culturales, ¿cierto? Que hemos descubierto, por ejemplo, es difícil trabajar con las niñas de raza negra en términos de ejercicio sin tener en cuenta el pelo. A ellas no les gusta que que el pelo les dé sudor. Entonces hay que diseñar programas para las niñas con el fin de que ellas puedan conservar el pelo que tienen o la moda que tienen, ¿cierto? Son cosas culturales. Afortunadamente en nuestro grupo tenemos psicólogos y trabajadores sociales que están pendientes de las variaciones culturales y de la influencia de la cultura. Entonces, ¿qué hace el ejercicio? Si el ejercicio sirve o no. Si la dieta sirve o no. ¿Cuántas veces la dieta fracasa? Pero no hemos pensado si ese fracaso de la dieta se deba a cierto perfil individual y qué papel juega la inflamación. Entonces, un día se nos ocurrió preguntarle a uno de los estudiantes que fuera al laboratorio donde se hacen los estudios de metabolismo. Aquí también a cada niño se le hace un estudio, un panel de enfermedades metabólicas. Y eso se hace en un papel de filtro. Ahí se pone la gota de sangre, se le hace en el talón al niño, se le saca la gota de sangre. Y allá en Estados Unidos, dependiendo de la riqueza de cada estado, se miran 16, 18, 20, 30 enfermedades metabólicas. Para bien o para mal, porque en muchos casos estas enfermedades metabólicas no tienen remedio, pero sí es bueno determinar desde un principio para el hecho del seguimiento de estos pacientes. Entonces nos ocurrió preguntarle a un estudiante, ¿por qué no te vas para el laboratorio? Porque esos papeles de filtro los descartan. Eso se hace el estudio y el papel de filtro se descarta. ¿Y por qué no le pides al jefe del laboratorio departamental que te regale esos filtricos con la sangre? Y que simplemente nos digan si son de blancos, si son caucásicos o si son de africanos, descendencia africana, africanos americanos como se denominan allá. Y entonces hicimos en esa sangre de recién nacidos, recuerden que apenas están llegando, pues genéticamente están nuevecitos, no los ha influenciado el ambiente ni nada. Y entonces miramos el genotipo de alelos, la presencia de estos alelos, y tenemos 299 caucásicos y 294, ustedes pueden ver desde allá, o estoy tapando, y 294 African Americans o negros. ¿Cómo ahora se quieren denominar ellos? Ellos dicen, nosotros somos negros, black. Entonces, culturalmente es apropiado llamarlos negros. Y descubrimos una penetrancia de estos alelos en esta población, haciendo el estudio estudio estadístico de que estos alelos estaban más representados en raza negra en comparación con raza blanca, ¿cierto? Cuando se hacía la comparación. Y empezamos a analizar
cada uno de estos alelos, ¿qué papel tenía en términos de inflamación? Entonces empezamos a mirar citoquinas, que son las hormonas del sistema inmune, si se quiere decir, y son las señales que mandan las células y se llaman citoquinas. En mi tiempo no sabíamos qué eran las citoquinas, pero ahora sí sabemos exactamente los distintos factores. Conocíamos ciertos factores, pero no se sabía exactamente cómo se producían y qué efecto tenían, cuánto duraban, etcétera, etcétera. Entonces, miramos citoquinas y determinamos esos factores que se vemos acá. Estos son single nucleotide polymorphisms, diferencias en un nucleótido. Y descubrimos que si el patrón de inflamación estaba dirigido por la interleuquina B, en los negros y en los caucásicos había una mayor propensión al cáncer gástrico. Esto estamos trabajando con el Centro de Cáncer y analizamos retrospectivamente los patrones de inflamación y encontramos que había y esto es una simplificación porque indudablemente que hay muchos otros factores, pero se vio que una inflamación de tipo de predominante por interleuquina B, que se relaciona con ciertas células del sistema inmune y ciertas células inflamatorias, estamos hablando de inflamación, había una mayor propensión al cáncer gástrico. El factor de necrosis tumoral en caucásicos determinaba una agresividad del cáncer prostático. Esto se hizo comparando todas las muestras que teníamos en el banco de sangre de pacientes con cáncer prostático. Estos son inflamaciones que tienen una predominancia o están dirigidas más que todo por el tumor necrosis factor. Y la interleuquina 8, obesidad, más esto, mostraba más agresividad del cáncer prostático y obesidad en caucásicos, mirando retrospectivamente. Y esto se puede combinar con de ahí la importancia de la bioinformática. Pero esto fue lo que encontramos en términos de un cambio en un solo nucleótido. Entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido y que hablaba muy bien, muy elocuentemente el doctor Contreras, de la visión general de la medicina o de la salud, como nos va a explicar el doctor Haddad, en el papel de la inflamación crónica hay factores genéticos y hay factores socioeconómicos. Si pensamos en la obesidad como una enfermedad que tiene un componente socioeconómico grande, acceso a comidas saludables, acceso al carulla, acceso a los mercados de campesinos, acceso a comidas o acceso a alimentos, ¿cierto?, que son obesogénicos y que promueven inflamación. Entonces, si nosotros nos suscribimos a ese patrón, podemos integrar los microRNAs, que ahora los vamos a mirar, una expresión selectiva de nuestros genes, esto se interrelaciona, la respuesta inmune, la infección, muy importante. Por ejemplo, en estos días me llamaba una compañera y me decía que el hijo tenía una úlcera. Dije, búsquenle el Helicobacter pylori, búsquenle eso. Y preciso, se lo buscaron y ahí tenía el Helicobacter pylori, que es una infección, ¿cierto?, muy común. Y que ahora se ha demostrado, Pelayo Correa, ustedes lo conocen, un profesor colombiano, demostró hace muchos años que el Helicobacter pylori era precanceroso. Entonces, de ahí que ya se ha descubierto, si ustedes entran a la página web del National Cancer Institute, una cantidad de agentes infecciosos que son precancerosos, que predisponen al cáncer. De ahí que la infección hay que tenerla en cuenta en términos de la inflamación crónica y la enfermedad o la lesión. Esto, en el caso nuestro, explica la carcinogénesis y
En nuestros laboratorios trabajamos con cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer cervical, colorectal, geniturinario de las vías respiratorias, SIDA y cánceres hematológicos. Bajo este cuadro, ¿qué rol tiene la inflamación crónica en estos cánceres, estos distintos cánceres? La expresión de los perfiles genéticos es muy fácil. Con las células se extrae el ARN, de ahí que venga la importancia de los microarrays, que hablaba el doctor ahora. Extraer esto se amplifica, se hibridiza y hay probes, ¿cómo se dice? Sondas que pueden determinar los microarrays, y se ha demostrado, y esto ya se hace con pequeños aparatos en donde ya se estudia las diferencias que hay entre personas con estos microarrays. Estos ya vienen en chips, ya que los compra uno y entonces escanea y le da a uno un perfil de expresión genética. ¿Okay? Hablemos del cáncer de mama. Todas las cosas que están implicadas en el cáncer de mama: la activación de los fenotipos, los receptores para las distintas drogas que se utilizan en la quimioterapia, la inmunidad celular a través, por ejemplo, de las células natural killers lymphocytes, células que matan naturalmente. En fin, esta es una visión general desde el punto de vista farmacológico de, por ejemplo, una cosa muy importante es la angiogénesis. Estos tumores tienen un desespero por eso es que los tumores son tan vascularizados. Esta es una visión general de los factores que trabajan en el cáncer de mama. Pero miren el problema del cáncer de mama en términos de los fenotipos. Todos los cánceres de mama, nosotros sabemos que uno de los tratamientos para el cáncer de mama es a través de medicaciones que estimulan el receptor del estrógeno. ¿Cierto? Ese es el suceso o el éxito del tratamiento de cáncer de mama a través de medicaciones de mucho desarrollo ya por varios años, pero que se necesita que la persona tenga un receptor de estrógeno. Y resulta que las mujeres únicamente 65 al 75% tienen receptores de estrógeno en estos cánceres. Y entonces si nosotros un 15% son negativos, y hay una cosa devastadora y es triple negative, que no tienen receptores ni receptores de estrógeno ni el epidermal growth factor, y entonces son triple negative. No tienen receptores que respondan a la terapia convencional. Pero hasta hace unos años a todas las mujeres se les hacía lo mismo, se les hacía o cirugía o se les daba quimioterapia de acuerdo a la patología del tumor, o se les daba radioterapia. Pero hoy sabemos, y muchas de ellas no respondían, como vamos a ver ahora, no respondían, y es porque no tienen los receptores. Entonces esto es fenotípico de interés en este momento en el caso del cáncer de mama. Entonces es medicina personalizada, cómo caracterizar el tumor para ver qué tipo de tratamiento se le puede dar a la paciente. Miren los datos. Este es el tiempo después del diagnóstico de cáncer en años, 2, 4, 6, 8, 10, 12 años, y este es el porcentaje de muertes, ajustado, porcentaje de muertes. Todos los casos, esta es la mortalidad. Entonces, para los 2 años, 3 años, este porcentaje ya están muertos. Y se sigue acá, en términos de mortalidad. Pero, si hay negatividad de los receptores, vea la mortalidad. Tremenda, a los 2 años. Pero si hay positividad para los receptores y los receptores existen, entonces la mortalidad es supremamente baja. Entonces el truco es cómo caracterizar el tumor, y ya hay formas, el Oncotype y otras formas comerciales de caracterizar. Si yo
tuviera algún familiar o mi mamá o alguien o mi esposa que tiene un tumor de cáncer, yo no dejo que le hagan ninguna cosa hasta que no se caracterice el tipo de tumor y cuál va a ser la terapia para ese tipo de cáncer. Entonces, ¿eso qué es? Medicina personalizada, medicina individualizada al genoma y a la caracterización del tumor. Entonces, estas son ejemplos de medicinas y diagnósticos que ya están personalizados. Por ejemplo, para la terapia con Herceptin, que es el trastuzumab, hay un test que amplifica este receptor para determinar si se puede usar el Herceptin. Esto ya es una prueba comercial. Por ejemplo, una que les quiero mostrar acá es el Oncotype, que me imagino que ya lo tienen aquí en Colombia, que es la selección para los cánceres de mama para la quimioterapia, y entonces es basado en las hormonas que hablábamos ahora, si los receptores existen o no existen. Está, por ejemplo, para esta medicina el Gleevec, ¿verdad?, que es el imatinib. Hay un receptor que se usa para ver si hay una expresión en los cánceres gástricos y si hay buena respuesta a esta medicación, ¿cierto? En quimioterapias, por ejemplo, está Aviara Cáncer, este es Type ID, que clasifica 39 tipos de tumores usando la expresión de genes y qué medicinas están apropiadas de acuerdo a esto. Recapitulando, las variaciones genéticas tienen importancia en el metabolismo de las drogas, y en este ejemplo, variaciones de un solo nucleótido pueden determinar variaciones en el metabolismo. Entonces, en la absorción está importante. Variaciones genéticas pueden afectar la absorción. Variaciones genéticas pueden afectar si la droga va a ser activa o inactiva o tóxica. Cómo se excreta a través de los riñones, cómo se transporta a través de la sangre. Porque como habíamos visto cuando veíamos las rutas, la genómica va a tener importancia en cómo se comportan los metabolitos. Y los metabolitos, como ya sabemos, y las enzimas tienen importancia en el metabolismo de las drogas. Para recapitular, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, y esto voy a introducir para finalizar un concepto que es la farmacometabolómica. La farmacología basada en estas distintas disciplinas, y la farmacogenómica, como les voy a explicar en un momento, que se basa en variaciones del genoma. Farmacogenómica, un solo ejemplo de todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, nosotros sabemos que los antidepresivos únicamente trabajan en 38% de los pacientes. Y todavía insistimos en darle al paciente antidepresivos y muchos de ellos ni siquiera responden o tienen un efecto paradójico ¿cierto?, en el tratamiento con antidepresivos. También sabemos que las drogas de asmáticos únicamente trabajan en el 40% de los pacientes, que las drogas de diabetes únicamente en el 43%, las drogas de artritis en el 50%, el Alzheimer, las 2 o 3 que conocemos que parece que disminuyen el depósito de materiales en el Alzheimer, pero que se pueden caracterizar ya estos pacientes, trabaja apenas en el 70%, y las drogas de cáncer en el 75%, aquí está la referencia. Bien estudiado, estudios de muchas publicaciones, de metaanálisis. En la población general tenemos pacientes que metabolizan muy rápido, pacientes que metabolizan normalmente y pacientes que metabolizan muy despacio. Eso lo hemos visto en medicina, que aunque sea empírico, vemos como distintas drogas, y ha sido parte del arte de cómo
de cómo manejar estos pacientes de acuerdo a su metabolismo individual. Ahora tenemos herramientas muy específicas para ser más precisos, medicina de precisión. Si volvemos otra vez a revisar esto, polimorfismos genéticos, esta es una secuencia, digamos, normal. Esta es una secuencia en donde un metabolito, donde un nucleótido ha variado, y esta es otra donde ha variado, ¿ok? Y si miramos una droga y la población, entonces vamos a tener en esta población la cura va a ser efectiva con esa medicación. Aquí no va a haber ningún efecto, o aquí va a haber graves efectos secundarios, ¿cierto? Y eso está determinado, ya se ha estudiado en un ejemplo aquí en este caso, por variaciones de un solo nucleótido, SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Y esto se hace con los microarrays para chequear el metabolismo de las drogas. En este caso, recuerden el P450, la enzima que está implicada en el metabolismo de muchas medicaciones. Esta enzima está codificada por el DNA y por el ARN. Y no es lo mismo en cada una de las personas, o sea que no se puede asumir que esta enzima es igual en todos nosotros. ¿Ok? Y esta es una forma de chequear el metabolismo de las drogas. Estas son las enzimas, de enzimas que están implicadas en el metabolismo de las drogas. Vea la cantidad de enzimas que están implicadas en el metabolismo de las drogas, ¿cierto? Y cada una de ellas tiene variaciones genéticas, ¿ok? Por ejemplo, este es el gen para este gen, esta es la medicina, estas son ¿cómo se dice? Las manifestaciones adversas, los efectos secundarios de esta medicina. Entonces, para la warfarina, la tolbutamida y el fenitoín, estas personas que tienen este gen, hay sangrado de 1 a 7 a 100 pacientes y ellos tendrán complicaciones como la hipoglicemia o en el caso de la fenitoína, toxicidad de la fenitoína. Sí poseen este gen y se han descrito 30 variedades alélicas de este gen. De acuerdo que si se le va a dar warfarina a una persona o tolbutamida, es importante determinar cuál variación alélica tienen. Esta es otra enzima. El 25% de las personas, por ejemplo, los antiarrítmicos, los antipsicóticos, los antidepresivos, la codeína y los beta bloqueadores pueden causar arritmia, disquinesia, toxicidad, efecto narcótico, adicción y bradicardia. Hay 71 variedades alélicas con diferente expresión entre las razas y etnicidades, y por ejemplo 25 millones de europeos son metabolizadores pobres, bajos metabolizadores de estas medicinas, antiarrítmicos, antipsicóticos, y así sucesivamente, ¿cierto? Por ejemplo, el diazepam puede causar sedación. Aquí hay 28 distintos alelos de esta enzima, de este gel que codifica estas enzimas. Y esto es muy importante, se dice que se puede reducir en 31% las hospitalizaciones por efectos secundarios de las drogas si se hace una caracterización correcta desde el punto de vista farmacogenómico. Y eso ya está estudiado, que se puede, si el paciente se le hace un estudio farmacogenómico, se pueden reducir en 31% las hospitalizaciones debidas a problemas de metabolismo de las drogas. Entonces tenemos pacientes, no todos somos iguales, pacientes que responden bien, pacientes a los cuales se les puede disminuir la dosis, porque metabolizan mejor, ¿cierto? Pacientes a los cuales se les puede aumentar la dosis, porque metabolizan pobremente, o pacientes en los cuales
la droga no va a tener ningún efecto. Los factores que contribuyen a la variabilidad individual en la disposición y la acción de las drogas, y el doctor Haddad va a estar de acuerdo conmigo, él no está aquí, ya, y es, por ahí está, pues ahí cierto, es que la disposición y la acción está la edad, la raza y la etnicidad, el peso, el sexo, si hay enfermedades concomitantes, si hay otras drogas, factores sociales y factores genéticos que contribuyen a la variabilidad individual en las drogas. Y esto es muy importante porque alguien puede decir, es que no todo es genético, no todo se relaciona a los genes, pero espero que ya los haya convencido en la importancia de la variabilidad genética basado en un simple ejemplo que es la farmacogenómica. Una cosa interesante, si usted va a la FDA, US Food and Drug Administration, esto fui a octubre 17 me metí ahí porque yo siempre estoy consultando el papelito con el cual vienen las drogas, el insert que ya vienen las medicinas, ya vienen con una indicación de farmacogenómica. Ya incluyen, le están diciendo al médico, ojo con esto, usted tiene que hacer un estudio o tenga en cuenta que esta medicina requiere de este estudio o en pacientes que tienen esta disposición fenotípica o genotípica, esta droga no va a servir o esta droga trabaja o no trabaja. Y lo que es bien interesante es que, y esto pues es una base de datos, es una tabla de biomarcadores en los papelitos con el que vienen las drogas. Ya viene el biomarcador explicado en el papelito ese. Y claro, para no extenderme, por ejemplo, una forma en que el abacavir, enfermedades infecciosas, el biomarcador es un HLA. Entonces aquí dice que la importancia de estos marcadores en el metabolismo de cada una de estas medicaciones. Entonces hay 380 descritas hasta ahora, más de 380 medicaciones. En octubre del 17, la última vez que entré a esa página web, 380 drogas ya tienen marcadores farmacogenéticos. Y esto continúa aumentando. Si yo me entro a esta página web, esto va aumentando. Este ya es la FDA que ha reconocido la importancia de tener en cuenta estos marcadores. ¿Cómo es un reporte? No traje reportes de nuestros, pero por ejemplo, ¿cómo se ve esto en la práctica? Entonces este es el paciente, esto es por ejemplo un ejemplo de un reporte, y este es el resultado. Entonces aquí hay enfermedades monogénicas y el riesgo de las variantes genéticas identificadas. Entonces en este paciente hay enfermedad, la inheritance, la heredad, ¿cierto? Y entonces acá este es poor coordination, entonces esto es el fenotipo de la enfermedad, y aquí están los genes, las variaciones. Entonces en este paciente hay estas variaciones genéticas que pueden mostrar cierta predisposición. Y de ahí también viene toda la parte ética de si yo tengo obligación de descubrir qué variaciones genéticas tengo y qué variaciones genéticas le voy a dar a mi prógene o a mis descendientes desde el punto de vista ético, si yo quiero saber eso o no quiero saber, si tengo la obligación de que ellos sepan o no. Entonces viene la consejería genética, que es muy importante. Y también la parte económica de las compañías aseguradoras que ya están mirando quién tiene propensidad para negarles el seguro. El caso de las mujeres judías que tienen los genes que las predisponen a cáncer de mama. Y muchas compañías europeas tratando de estudiar esto para quitarle o para negarle el seguro. O sea que todo esto todos estos estudios tienen una implicación económica y social. Entonces, continuando con el reporte, estos son, si tienen el riesgo, si tienen los genes de cystic fibrosis, de miotonía congénita o del Usher syndrome, que es un problema de
audición y de retina, ¿cierto? Esto ya se puede estudiar, ¿cierto? Y en el caso de la farmacogenómica, por ejemplo, en la warfarina que está tomando el paciente, entonces disminuir la dosis, de acuerdo al estudio farmacogenómico. El clopidogrel, typical risk, hay un riesgo de sangrado, ¿cierto? Entonces en este paciente, la digoxina, que está tomando digoxina, se ha encontrado un incremento en la concentración de la digoxina en este paciente. Entonces es una adaptación de las medicaciones de acuerdo al estudio farmacogenómico. Para finalizar, ¿qué rol tiene el médico? Entonces tenemos la clínica, los exámenes, ¿cierto? Los exámenes al principio, la historia médica es muy importante, la historia familiar, el examen físico. Es decir, sin el médico no se puede hacer medicina personalizada o medicina de precisión, porque él o ella el médico son los que determinan los estudios. Esto es todo eso es lo que se hace en el laboratorio, las secuencias pequeñas, secuencias grandes, y siempre hay una comunicación entre el reporte del laboratorio, lo que le llega al médico y lo que pide uno para fine tune, para especificar qué problema hay. De ahí que se trabaja muy bien con el laboratorio. Las aplicaciones para modificar el tratamiento, para tamizaje de las enfermedades o para una contextualización de la medicina familiar. Indicaciones en el diagnóstico, en la historia de posibles enfermedades genéticas. Estas con asterisco no se están haciendo en forma rutinaria, pero ya hay una presión sobre las compañías de seguros y pacientes pidiendo este tipo de análisis. Entonces, en la clínica, todo lo que se relacione con la genómica y la secuencia genómica, los microarrays, es muy importante para el manejo. Para recapitular, porque muchas veces empleamos la terminología medicina personalizada, medicina genómica o medicina de precisión. Muy sencillo. La medicina de precisión son las terapias dirigidas basado en el diagnóstico molecular. O sea, son medicina de precisión y es una forma, una nueva moda o tendencia de medicina basada en la evidencia, basada en la genómica, basada en la proteómica o la metabolómica, los omics. Y la medicina personalizada es la prevención y el tratamiento basado en el medio ambiente, en los estilos de vida y en los genes. Recuerden los estudios que estamos haciendo nosotros en términos de obesidad, en donde miramos a la obesidad como un problema holístico, un problema complejo, con distintos factores. Entonces la medicina personalizada es una práctica de manejo de los pacientes que es más holística. Para recapitular, la medicina personalizada es el uso del diagnóstico y métodos de tamizaje para el mejor manejo de la enfermedad de los pacientes y la predisposición a la enfermedad. Y la práctica de la medicina personalizada nos va a facilitar la determinación del riesgo, el diagnóstico, la prevención, la terapia y específicamente terapias diseñadas a las características únicas de los pacientes, de hecho promoviendo la calidad de vida o mejorando la calidad de vida y la salud pública. El trabajo que estamos haciendo, que estamos tratando de montar en Bucaramanga, como profesor visitante allá en Bucaramanga, en la Universidad de Santander, se está haciendo con TGen. Los invito a que consulten. TGen es afortunadamente, ellos nos ayudaron a montar un programa de medicina personalizada en Nueva Orleans. Entonces tenemos muy buena relación y ellos quieren trabajar con Colombia. Y ellos tienen, para ventaja nuestra, muchas asociaciones con universidades en Europa y en Estados Unidos. Entonces estamos tratando de canalizar los trabajos que se hagan con universidades americanas a través de TGen. Entonces ellos tienen toda esta cosa, ellos manejan todos los omics y en Bucaramanga hemos definido que vamos a trabajar en enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades infecciosas, que hay ya muy buena, es fuerte. Son la clínica cardiovascular
es número uno en Sudamérica en términos de trabajos con cardiovasculares, también hay trabajos de cáncer con la UIS, pero lo más importante es que esto no lo puede hacer una sola universidad. Por ejemplo, hemos estado trabajando cómo se va a trabajar el banco de tejidos a través de la UIS, que está más avanzada, entonces ha sido muy interesante trabajar con las universidades, con los hospitales, en un ambiente supremamente competitivo. Mi relación con el decano constantemente, que como yo no conozco el medio, yo no puedo hablar, primero no puedo hablar en nombre de la universidad y no puedo hablar porque no sé cómo está la política. Muy interesante, en las reuniones que hemos tenido con el cuerpo médico, ellos han entendido esto y nos están apoyando en este sentido. Y se está trabajando también con los estudiantes con el fin de introducir estos conceptos en el currículo médico. Por ahora estamos trabajando y una parte muy interesante es cómo se hace la comercialización de esto bajo el punto de vista del sistema de salud. Y si los códigos que se usan acá y si los paquetes que se dan tienen cabida a este tipo de estudios, ¿cierto? Entonces hay un componente de investigación y un componente de cómo se comercializa esto, pero es importante también los proyectos en términos de medicina preventiva. Estamos trabajando con epidemiólogos y cómo se puede trabajar, cómo se puede hacer esto a través de poblaciones. Entonces este es proyectos orientados a problemas cardiovasculares, cáncer, enfermedades infecciosas. Este es el modelo, me excusan que esté en inglés, porque esto es lo que estamos discutiendo y estamos armando con TGen, allá en Estados Unidos. Entonces, clarificar el concepto de medicina personalizada, yo creo que eso lo hicimos, discutir las bases biomoleculares, el concepto de omics, los distintos omics, nos concentramos en uno solo, que es el pharmacogenomics, enfocar la discusión, presentar usos en la prevención y el tratamiento, la implicación del estudio genético en la farmacología, discutir el rol del médico en la medicina personalizada o genómica y presentar el modelo de medicina personalizada de la USTGen y colaboradores. Por razones políticas no puedo extenderme mucho quiénes son los que están haciendo esto, con quién hemos hablado, porque todavía estamos en etapa de armar el proyecto. Lo interesante es que ha sido muy gratificante trabajar en una comunidad que es bastante competitiva, pero la belleza su sentido de querer trabajar con el paciente, de traer herramientas nuevas en la práctica médica, nos ha puesto a todos en el mismo nivel hasta el punto de olvidar todas las tendencias políticas y de competición. Entonces, para mí ha sido una experiencia al final de mi carrera. El doctor Contreras me estaba llamando joven, ¿sí? Al final de la carrera poder experimentar este tipo de cosas. Este es mi correo electrónico, correo nuevo 2020 @icloud.com, por si se quieren comunicar conmigo o si hay alguna pregunta. Yo no sé, Pedro, si hay espacio para preguntas o discusión. Sí. Usted está manejando Sí. Vamos a hacer un espacio. Primero, gran felicitación. Profesor querido, esta gran felicitación. Esta es la medicina del futuro. El planteamiento con las palabras emocionadas que dice Pedro, es muy importante entender que todos estos avances de la epigenética y de la genética nos llevan a la medicina del futuro. La medicina del futuro va más acorde con una visión que la dijiste claramente, que es la visión de la medicina inmunológica, o psicoinmunoendocrino, inmunológica, farmacogenómica, etc. ¿Eso qué quiere decir? Me atrevo entonces a hacer una interpretación como investigador teórico, porque yo soy médico, psiquiatra, psicoanalista, Universidad Nacional. Y teóricamente se hace uno unas preguntas importantísimas frente a eso que se ha llamado la medicina basada en la evidencia. Entonces, ahora hay unas evidencias muy claras. Es decir, yo me atrevería a decir, los seres humanos tenemos un 10% de una influencia genética y un 90% de una influencia epigenética. Eso quiere decir entonces la nueva visión de la teoría de la evolución, que es la teoría más seria, y la teoría cuántica, indudablemente, en el mundo de la gran ciencia de las Big Data. Quiere decir entonces que la diferencia individual que tú has planteado por esos polimorfismos
ya se ha llegado a plantear que hay 5.000 millones de epigenomas frente a un genoma, y que tenemos un genoma y somos similares hasta aún con los primates y aún con las bacterias, indiscutiblemente en un 0.99, y el 0.1 es la diferencia individual que lo determinan grandes teóricos, y que eso hace que funcione lo que llamábamos antes el ADN basura. 10% del ADN es lo genético, lo que nos da una información lineal, y el 90% es lo que determina unos cambios. Entonces, esa nueva medicina es una medicina esperanzadora porque se aplica a la verdadera concepto de la salud que nos va a hablar el doctor Haddad, que es la verdadera visión del ser humano. La ciencia es explicar el fenómeno de la vida corriente, cotidiana. La enfermedad son sucesos momentáneos, pero la salud es lo que nos enfrenta al mundo a cambiarlo. Y haría un par de preguntas. El concepto de la fuxómica es un poco integrar todas estas ciencias de la metabolómica y los conceptos de Eva Jablonka, que los dijiste, son las herencias en 4 dimensiones: la poblacional, la cultural, la lamarckiana, que ahora toma una importancia, y la darwiniana, que es el concepto de Darwin, es la teoría de lo que se transmite del núcleo. Y lo lamarckiano, ¿qué pasa en ese momento que llaman evolución, desarrollo, autoorganización? Y lo otro, el concepto de la microbiótica, que sabemos entonces que estamos conectados con el proyecto Genoma, ya se sabe claramente, estamos conectados con todo lo que pasa en el cerebro, con lo que pasa en todo ese sistema nervioso, y veo aquí al hijo de nuestro profesor Barón, que nos enseñó eso, cómo el sistema linfático y el sistema inmune desde hace mucho tiempo es el que va a cambiar y a revolucionar la medicina, a hacerla menos costosa, porque en Estados Unidos están planteando lo que se llama la medicina de la felicidad, a través de estos cambios genómicos, por supuesto, para comprar la felicidad y hacer drogas de diseño como la quispectina, por ejemplo. Profesor, para mí ha sido un honor que me escuche. Muchas gracias. Entonces usted ha introducido 3 cosas interesantes. Primero, la epigenómica, y aquí nos podemos dedicar todo un día a hablar, pero le agradezco que introduzca eso, porque no se entendía, y afortunadamente hoy tenemos herramientas para ver qué genes se están disparando o no, que no sabíamos antes, qué es lo que está pasando. Entonces ya se puede estudiar de la epigenómica, ya tiene herramientas para determinar en el laboratorio qué genes se están expresando, qué genes no se están expresando, que eso ha revolucionado la medicina, eso es un campo de desarrollo. Yo le explico a los estudiantes qué determina que cuando un niño nace y la mamá lo pone aquí, inmediatamente busca el pecho. ¿Quién determinó eso? ¿Qué gen hay? Y es una cosa, esa es la epigenética. Comportamientos naturales que todos expresamos, expresiones de la cara, de expresiones de tristeza o de alegría que nos unen y que no podíamos explicar el que era el DNA basura, ¿cierto? Eso todo ya lo está estudiando la epigenética, no solamente en determinadas comunidades, sino las diferencias que hay en términos de la epigenética, primer concepto. El segundo que usted introduce desde el punto de vista de la inmunología, pues desde el punto de vista neuroendocrino, inmunología, mi aproximación es a través de los omics, que me parece que pronto es una introducción muy americana, porque los americanos no se han beneficiado del psicoanálisis como nos hemos beneficiado nosotros, ¿cierto? Eso, ahora están entendiendo eso, porque han sido muy, ¿cómo se dice? Muy inmediatistas. Prácticos. Muy prácticos, ¿cierto? El yo, ¿cierto? el culto al yo que produce. Exacto. Pero tocas un tema que en los gringos la proteómica sí ha tomado importancia en el sentido de que la proteína depende de la influencia del medio ambiente y se puede desdoblar en 4 opciones. Exacto. 4 caminos diferentes. Exacto. Hacia la salud o la enfermedad. Exacto, muy bien. Y entonces yo por eso lo introduzco como el omics, que es la parte que más que desarrollamos a segundo concepto. Y el tercer concepto que usted introdujo, se me olvidó. La fuxómica, que es la que... Sí, para mí es lo mismo, es decir, en una forma integral. Pero recordemos que
la parte genética influencia o tiene una influencia en el fenotipo de las enzimas, de las proteínas, que son lo que nos hacen distintos, que son lo que nos permiten la longevidad, ¿cierto? Entonces eso ya afortunadamente se puede individualizar de acuerdo a cada persona, y a mí parece que es una cosa fascinante que se llegue a un día en que uno pueda utilizar este tipo de herramientas. Como usted dice, es otra forma de la medicina basada en otro tipo de evidencia, una evidencia más precisa, medicina de precisión. Los Sí. transposomas, que son genes protectores, los transposomas, Sí, dependen sí, del medio ambiente, sí, correcto, correcto, que inhiben correcto. la expresión de genes. Claro, está toda la parte de evolución. Es decir, esto todo es fascinante y nos podríamos dedicar a trabajar en eso, pero ya esa es la pequeña contribución Pero mía. yo creo que esta exposición merece que nos pongamos de pie. De paso nos sirve por salud ocupacional y le demos un aplauso al doctor Muchas gracias.